Ninguno de sus hijos asistió a su cumpleaños. Meses después, cuando leyeron el testamento, todos gritaron al escuchar algo que no esperaban. Antes de empezar, me gustaría que me siguieses y que comentases de dónde nos estás viendo. Gracias. Don Jaime era un hombre forjado en la dureza del trabajo y la devoción por su familia. Había nacido en un pequeño pueblo rural, en una casita de barro y paja, donde el esfuerzo diario era la única moneda de cambio para sobrevivir. Desde niño, aprendió a valorar cada centavo, cada pedazo de pan, y sobre todo, el poder de la tierra. A lo largo de su vida, don Jaime se convirtió en un exitoso agricultor y empresario, logrando cosechar no solo café, sino también respeto y reconocimiento en su comunidad. Había sido un padre ejemplar, o al menos eso había creído siempre. Se casó joven con Elena, su gran amor, y juntos tuvieron 3 hijos, Carlos, Laura y Andrés. Todos los esfuerzos de don Jaime y Elena estaban enfocados en asegurar que sus hijos tuvieran lo que ellos nunca habían tenido, una vida más fácil, acceso a la mejor educación, y sobre todo, oportunidades para ser lo que quisieran ser. Y, en ese sentido, lo lograron. Sus hijos crecieron en medio de comodidades que él nunca había soñado, cada uno siguiendo su propio camino con el apoyo incondicional de su padre. Sin embargo, con el paso de los años, la distancia entre ellos comenzó a sentirse más profunda. Carlos, el mayor, siempre había sido ambicioso. Decidió estudiar Derecho en la ciudad capital, y pronto se convirtió en uno de los abogados más respetados del país. Vivía en una casa elegante, rodeado de lujos y responsabilidades que lo absorbían por completo. Con el tiempo, sus visitas al pueblo donde su padre seguía viviendo en la vieja hacienda familiar se hicieron más escasas. Siempre había una excusa: el trabajo, un juicio importante, la familia, o simplemente la distancia. Laura, la única hija de don Jaime, tenía una mente brillante para los negocios. Había heredado el sentido comercial de su padre, pero lo aplicaba en una escala mucho mayor. Se casó con un empresario extranjero, y juntos crearon una cadena de hoteles que los mantuvo en constante expansión. Laura vivía entre aviones, hoteles de lujo y reuniones interminables. A pesar de su éxito, sus prioridades comenzaron a cambiar, y las llamadas a su padre se volvieron cada vez más esporádicas. Siempre prometía que pronto se verían, pero el pronto nunca llegaba. Andrés, el menor, era el espíritu libre de la familia. Mientras sus hermanos construían carreras y acumulaban éxitos, él buscaba el sentido de la vida en los lugares más remotos del mundo. Siempre viajando, siempre en movimiento. Había estudiado filosofía y arte, pero nunca había encontrado un camino fijo. Se refugiaba en el descubrimiento de culturas y paisajes exóticos. A diferencia de sus hermanos, Andrés mantenía una conexión emocional más profunda con su padre, pero su estilo de vida lo alejaba físicamente. Cuando llamaba, lo hacía desde alguna isla remota o un templo en el sudeste asiático, prometiendo que algún día regresaría, pero ese día nunca llegaba. A medida que don Jaime envejecía, comenzó a notar con más claridad la distancia que lo separaba de sus hijos. Había perdido a Elena hacía más de 20 años, y desde entonces, la soledad en la enorme casa lo golpeaba con más fuerza. Sin embargo, nunca les reprochó nada a sus hijos. Los amaba profundamente, aunque en los últimos años, el contacto se limitaba a rápidas conversaciones telefónicas y mensajes de texto fríos y distantes. Don Jaime se consolaba pensando que, al menos, sus hijos eran felices y estaban bien. ¿Había cumplido su misión como padre? O eso creía. Cuando se acercaba su 80 cumpleaños, don Jaime sintió una necesidad imperiosa de reunir a su familia. Había pasado demasiado tiempo desde la última vez que sus hijos estuvieron juntos bajo el mismo techo, y sabía que ya no le quedaban muchos años. Comenzó a hacer los preparativos con semanas de anticipación, enviando invitaciones formales a cada uno de ellos. Les escribió cartas llenas de amor, recordándoles lo importante que sería para él tenerlos cerca en esa fecha tan especial. Carlos fue el primero en responder. «Papá, lo siento, pero ese día tengo una audiencia crucial. No puedo posponerla». «Ya sabes cómo es esto», dijo apresuradamente durante una llamada que apenas duró 3 minutos. Don Jaime, con el corazón apesadumbrado, no insistió. Sabía que su hijo mayor siempre estaba ocupado,
pero aún albergaba la esperanza de que, de alguna forma, Carlos encontrara un hueco en su apretada agenda. Laura, cuando recibió la carta, estaba en medio de una expansión importante de su negocio en Europa. Don Jaime la llamó, como lo hacía de vez en cuando, con la esperanza de escuchar algo alentador. «Papá, justo esa semana estaré en una conferencia en París. No creo que pueda ir, pero te prometo que en cuanto regrese, me daré una escapada para verte», dijo, su voz sonando distante y apurada, como si la conversación fuera una interrupción en su ajetreado día. Andrés, por su parte, estaba en Tailandia, explorando monasterios budistas y haciendo voluntariado en una comunidad rural. La conexión telefónica fue intermitente, pero don Jaime logró comunicarse con él. «Papá, estoy muy lejos, y no sé cuándo regresaré, pero te llamaré ese día, te lo prometo», le dijo Andrés con su tono relajado, típico de quien vive sin las prisas del mundo moderno. El día de cumpleaños de don Jaime llegó, y con él, la silenciosa confirmación de que ninguno de sus hijos vendría. La casa estaba adornada con esmero, el comedor preparado para una gran celebración. Don Jaime había pedido a la cocinera que preparara los platos favoritos de cada uno de sus hijos, como si su presencia espiritual pudiera compensar su ausencia física. Había ordenado flores frescas del jardín y colocado los regalos que había comprado para ellos en una mesa cercana, envueltos con papeles de colores que había elegido con cuidado. Las horas pasaron lentamente. Don Jaime se sentó en su sillón favorito, mirando hacia la puerta, esperando algún sonido que indicara que alguno de sus hijos llegaría por sorpresa. Pero el silencio de la casa se hacía más profundo con cada minuto. A medida que caía la noche, la esperanza se desvanecía. Cuando el reloj marcó las 8, se levantó y se dirigió al comedor, donde el pastel, decorado con las palabras «Feliz cumpleaños, papá», esperaba ser cortado. Don Jaime apagó las velas en soledad, sin hacer ningún deseo, porque en el fondo sabía que el único deseo que había querido ya no se cumpliría. Esa noche, mientras se retiraba a su habitación, su cuerpo se sintió más pesado que nunca. No era solo el cansancio físico, sino el peso de una vida llena de sacrificios que, en ese momento, le parecían vacíos. «Hice todo por ellos», pensó, mientras sus ojos se cerraban en un profundo y triste sueño. Los meses que siguieron a su cumpleaños fueron una lenta despedida. Don Jaime enfermó, y aunque sus hijos estaban al tanto de su deterioro, ninguno tuvo el tiempo o la disposición de visitarlo con frecuencia. Carlos seguía inmerso en sus casos judiciales, Laura continuaba viajando de un país a otro, y Andrés simplemente estaba en algún lugar lejano, siempre buscando algo. Una fría mañana de noviembre, don Jaime falleció en su cama, en paz, pero con la misma soledad que había marcado sus últimos años. La noticia llegó rápidamente a sus hijos, quienes, llenos de culpa y tristeza, se reunieron en el pueblo para su funeral. El aire estaba cargado de silencio y remordimiento. Se miraban entre sí, conscientes de que habían fallado en lo más importante, estar con su padre cuando más los necesitaba. Días después del entierro, el abogado de la familia convocó a Carlos, Laura y Andrés para la lectura del testamento. Aunque la tristeza aún pesaba en sus corazones, no podían evitar la curiosidad por saber qué les había dejado su padre. Esperaban las típicas distribuciones de bienes, las tierras, el dinero, las propiedades. El abogado comenzó a leer el testamento en la pequeña oficina, en medio de un silencio reverente. El inicio del documento no sorprendió a nadie. Como era de esperar, las tierras de cultivo irían a Carlos, el hijo mayor. La mayor parte del dinero iría a Laura, para que continuara con su negocio. Andrés recibiría una casa de campo, un refugio que siempre había deseado tener, aunque nunca lo había pedido. Pero fue el final del testamento lo que los dejó a todos sin palabras. Finalmente, dijo el abogado con voz solemne, don Jaime dejó una última cláusula para ustedes. Permítanme leerla con cuidado. El abogado tomó aire antes de continuar. Si están escuchando esto, significa que ya no estoy entre ustedes. He tenido una vida plena, aunque me dolió no haberlos tenido conmigo en mi último cumpleaños. No les guardo rencor. Sin embargo, hay algo que quiero compartirles como última lección. Cada uno de ustedes encontrará una caja en mi escritorio, una para Carlos, una para Laura y otra para Andrés.
Dentro de ellas he dejado el objeto más preciado que pude darles en vida, aunque parece que lo olvidaron. Este es mi último regalo para ustedes. Los tres hijos, confusos, se dirigieron al escritorio del despacho donde las tres cajas estaban cuidadosamente colocadas, tal como su padre lo había indicado. Cada uno tomó la suya con manos temblorosas y la abrió con expectación. Dentro de cada caja había un viejo reloj de pulsera, el mismo que don Jaime había usado durante años. Cada reloj estaba acompañado por una breve nota escrita con la letra de su padre, cuidadosamente guardada. La nota de Carlos decía: «Este es el tiempo que nunca me diste, hijo. Espero que ahora puedas entender lo valioso que es». La de Laura decía: «Siempre creíste que el éxito se medía en logros. Pero el verdadero éxito está en compartir el tiempo con quienes amas». Y la de Andrés: «Tu búsqueda siempre fue admirable, hijo, pero a veces lo que más necesitamos está justo aquí, en el tiempo que tenemos y dejamos pasar». Los tres hijos se miraron en silencio, el peso de las palabras de su padre golpeándolos con fuerza. Cada uno, en su propio rincón del despacho, comenzó a llorar, no solo por la pérdida de su padre, sino por el arrepentimiento de haber olvidado lo más importante, que el tiempo con él era el verdadero tesoro que jamás podrían recuperar. Afuera, la tarde se desvanecía lentamente, como el tiempo perdido que ya no podían recuperar.